¿Y si una sola pregunta pudiera cambiar por completo cómo ella te percibe en segundos? La escena. Silencio. Contacto visual. Tensión. Y de repente, dices algo que lo cambia todo. No se trata de frases mágicas ni trucos baratos. Es psicología bien usada. Este video revela exactamente qué preguntas despiertan curiosidad, conexión y deseo real, para que entiendas cómo provocar atracción de forma natural y sin parecer forzado. Por cierto, si realmente quieres entender la psicología femenina y descubrir los factores que hacen que una mujer se sienta atraída por ti, he creado un ebook completo donde explico todo paso a paso. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. ¿Sabes qué es lo que realmente se queda en su mente después de hablar contigo? No es tu dinero, ni tus logros, ni esa historia donde intentaste impresionarla. Es como la hiciste sentir sin que se diera cuenta. Cuando alguien entra en una conversación con la necesidad de demostrar su valor, automáticamente crea distancia, no porque lo que diga sea malo, sino porque la energía cambia. Se siente como una presentación, como si hubiera algo que probar. Y en ese momento, la conexión deja de ser natural. La otra persona ya no está viviendo el momento, está evaluando. Y cuando alguien evalúa, la emoción desaparece, pero hay una forma mucho más poderosa de generar atracción y es activar su mundo interno. En lugar de hablar de ti, haz que ella hable de lo que siente, de lo que le gusta, de lo que le intriga. No desde un interrogatorio vacío, sino desde una curiosidad genuina que la haga abrirse poco a poco. Porque cuando una mujer empieza a compartir partes de sí misma que normalmente no dice a cualquiera, algo cambia, se siente escuchada, comprendida y sobre todo se siente interesante. Y ahí está el punto clave. La atracción no crece cuando tú intentas parecer interesante, crece cuando ella se siente interesante contigo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien te ha hecho preguntas que te hicieron pensar, recordar o incluso sonreír sin darte cuenta? Esas conversaciones no se olvidan fácilmente porque no fueron superficiales, tocaron emociones y las emociones crean huellas. Cuando logras que ella conecte con sus propias emociones durante la conversación, tu presencia se asocia directamente con esa sensación. No eres solo alguien más. Te conviertes en la persona con la que se sintió diferente. Y lo más curioso es que no necesitas frases complicadas. A veces, una simple pregunta bien hecha tiene más impacto que cualquier historia impresionante, algo que la haga detenerse un segundo, mirar hacia adentro y responder desde un lugar más profundo. En ese instante, la conversación deja de ser común y se convierte en una experiencia. Porque al final, las personas no se enganchan con lo que dices, se enganchan con lo que sienten mientras están contigo. Y si entiendes esto, dejas de intentar impresionar y empiezas a provocar algo mucho más fuerte, conexión real. ¿Sabes por qué algunas conversaciones se quedan en lo superficial mientras otras se vuelven imposibles de olvidar? Todo empieza en el tipo de preguntas que eliges hacer. Cuando pasas de lo típico a lo significativo, activas algo mucho más poderoso que una simple charla. Despiertas curiosidad genuina. Una pregunta como ¿qué es algo sobre ti que la mayoría no nota de inmediato? Rompe el patrón habitual y abre una puerta que casi nadie se atreve a tocar. Y justo ahí es donde empieza la diferencia. En ese momento no estás buscando impresionar, estás invitando a que la otra persona se muestre tal como es. Esa invitación tiene un efecto inmediato en la mente, reduce la tensión, baja las defensas y genera una sensación de seguridad. No es casualidad. Cuando alguien siente que puede expresarse sin ser juzgado, su cerebro responde liberando dopamina, el químico asociado al placer y la recompensa. Y aquí está el punto clave. Esa sensación positiva empieza a vincularse contigo, pero no se trata solo de lanzar preguntas profundas sin pensar. El verdadero impacto está en cómo las dices y en lo que haces después. El silencio que dejas, la atención que muestras, la forma en que sostienes la mirada, todo comunica.
Si haces una pregunta poderosa y luego interrumpes o cambias de tema, rompes el efecto. En cambio, cuando escuchas de verdad, sin prisa, le das valor a lo que comparte, y eso crea una conexión que va mucho más allá de las palabras. Hay algo aún más interesante. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo se sintieron contigo. Y cuando alguien se siente visto, comprendido y aceptado, esa emoción deja huella. Por eso, una sola pregunta bien hecha puede tener más impacto que 10 frases ensayadas. No estás intentando convencer, estás creando un espacio donde la atracción surge de forma natural. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan parecer interesantes en lugar de hacer que la otra persona se sienta interesante. La diferencia es enorme. Cuando diriges la conversación hacia su mundo interno, sus pensamientos, sus experiencias, lo que la hace única, le estás dando protagonismo, y eso genera una conexión auténtica, porque todos, en el fondo, quieren ser escuchados y entendidos, así que la próxima vez que estés frente a ella, no pienses en qué decir para impresionar. Piensa en qué preguntar para descubrir, porque cuando haces la pregunta correcta en el momento adecuado, no solo obtienes una respuesta, creas un instante que ambos van a recordar. La verdadera conexión no empieza con palabras impactantes, empieza con cómo haces sentir a la otra persona en tu presencia. Cuando ella percibe que no necesita fingir, que puede mostrarse tal como es sin miedo a ser juzgada, algo cambia por dentro, baja la guardia, se relaja, y ahí es donde nace una apertura auténtica. No es casualidad, es una reacción natural del cerebro cuando detecta seguridad emocional. Observa esto con atención. La mayoría intenta impresionar, demostrar valor o parecer interesante, pero en ese intento generan presión, y la presión rompe la comodidad. En cambio, cuando tú escuchas con una curiosidad genuina, sin interrumpir, sin buscar una respuesta perfecta, creas un espacio donde ella puede ser ella misma. Y eso, hoy en día, es raro. Por eso se vuelve tan poderoso. Piensa en una pregunta que no invada, que no juzgue, pero que invite a mirar hacia adentro. Algo como, ¿qué es algo sobre ti que la mayoría no nota de inmediato? No es una pregunta superficial. Tiene intención. Le estás diciendo, sin decirlo directamente, que te interesa conocer lo que está más allá de lo obvio. Eso despierta algo en su mente, una mezcla de sorpresa, curiosidad y emoción. En ese momento su cerebro libera dopamina. Esa sensación agradable no solo está ligada a lo que dice, sino también a ti, porque tú provocaste ese momento y sin darte cuenta comienzas a construir una asociación positiva en su mente. No se trata de manipular, se trata de entender cómo funcionan las emociones humanas y actuar desde ahí. Pero aquí viene lo importante, no basta con hacer la pregunta, la clave está en cómo recibes su respuesta, si realmente escuchas, si reaccionas con interés genuino, si profundizas con calma, entonces la conexión crece. Si en cambio te distraes, cambias de tema o respondes de forma automática, todo se rompe. La mayoría subestima el poder de hacer sentir a alguien visto. No necesitas frases complicadas ni estrategias forzadas, solo necesitas presencia, atención y una intención clara de conectar. Cuando logras eso, la apertura no se pide, sucede sola. ¿Alguna vez has notado cómo cambia la energía cuando alguien deja de intentar impresionar? De pronto, todo se vuelve más ligero, más auténtico y, curiosamente, más atractivo. La mayoría de los hombres cometen el mismo error. Buscan aprobación en cada palabra, en cada gesto, esperando una señal de que lo están haciendo bien. Pero esa necesidad constante no seduce, desgasta, genera una presión invisible que ella percibe de inmediato, creando distancia en lugar de conexión. La verdadera diferencia aparece cuando dejas de perseguir validación y comienzas a habitar tu propia presencia. No necesitas demostrar nada, no necesitas forzar una reacción.
Tu calma habla por ti. Hay una seguridad silenciosa en alguien que está cómodo con quien es, sin urgencia por agradar. Esa tranquilidad no solo relaja el ambiente, también despierta curiosidad, porque lo que no se esfuerza por llamar la atención, termina captándola. Ahora piensa en esto. Cuando alguien te hace una pregunta que va más allá de lo superficial, algo dentro de ti cambia. Te detienes, reflexionas, sientes. No es lo mismo responder ¿qué haces? Que enfrentarte a algo más profundo, algo que te invita a mostrar una parte de ti que no todos ven. Ahí es donde ocurre la magia, no porque sea una técnica manipulativa, sino porque activa una experiencia emocional real. ¿Qué es algo sobre ti que la mayoría no nota de inmediato? No es solo una pregunta, es una puerta hacia la autorrevelación, hacia una conexión más genuina. Cuando ella responde, su cerebro libera dopamina, asociando ese momento contigo. No se trata solo de lo que dice, sino de cómo se siente al decirlo, y ese sentimiento es lo que permanece. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran. La forma en que haces la pregunta importa tanto como la pregunta en sí. Si buscas una respuesta para validarte, se nota. Si la haces desde la curiosidad genuina, sin apego al resultado, cambia completamente el impacto. Tu energía define la experiencia. Por eso, la presencia tranquila tiene tanto poder porque no exige, no persigue, simplemente invita. Cuando logras ese estado, ya no estás intentando gustar. Estás permitiendo que te descubran. Y en ese espacio, la atracción deja de ser algo que fuerzas y se convierte en algo que ocurre de manera natural. Si este tema te parece interesante, debes saber que en mi ebook explico los 10 factores más importantes de la psicología femenina que hacen que una mujer se interese más en un hombre. Si quieres aprenderlos todos, puedes encontrar el ebook en el enlace que está en la descripción. Lo que ella no olvida no es lo que dijiste, es lo que sintió cuando estaba contigo. Puedes contar 1000 historias, presumir logros o intentar impresionar con palabras ingeniosas, pero si no generas una emoción real, desapareces de su mente en cuestión de horas. En cambio, cuando una mujer se siente vista, comprendida y segura a tu lado, tu presencia se queda grabada sin esfuerzo. Esa es la diferencia entre ser uno más y volverte alguien imposible de ignorar. La clave está en provocar emociones genuinas, no en fabricar una imagen perfecta. Cuando la haces sentir escuchada de verdad, sin interrumpir, sin intentar corregirla ni competir con su historia, ocurre algo poderoso. Baja sus defensas, empieza a relajarse, a abrirse poco a poco, y en ese espacio emocional, tú te conviertes en alguien distinto al resto. No eres el que intenta impresionar, eres el que entiende. Y eso, hoy en día, es raro. Ahora bien, hay una forma sutil de activar esa conexión sin parecer forzado. Una sola pregunta bien hecha puede abrir una puerta que normalmente permanece cerrada. Cuando dices, ¿qué es algo sobre ti que la mayoría no nota de inmediato? No estás buscando una respuesta superficial. Estás invitándola a mostrarse tal cual es, más allá de lo evidente. Esa pregunta tiene peso porque valida que hay algo en ella que merece ser descubierto. En ese momento, su mente cambia de modo automático. Deja de pensar en respuestas básicas y empieza a buscar algo más profundo. Ese proceso activa una sensación de importancia personal, como si por fin alguien estuviera interesado en conocerla de verdad. Y mientras habla, su cerebro libera dopamina, asociando esa sensación positiva contigo, no con la pregunta. Ahí es donde ocurre la magia real. No recuerda exactamente qué dijiste, pero sí cómo la hiciste sentir en ese instante. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. No basta con hacer la pregunta, importa cómo reaccionas después. Si escuchas con atención, mantienes contacto visual y respondes con interés genuino, refuerzas esa emoción. Si interrumpes o cambias el tema demasiado rápido, rompes el efecto. La atracción no se construye en lo que dices, sino en cómo sostienes el momento.
Cuando ella percibe que no estás ahí para impresionar, sino para conectar, su percepción de ti cambia por completo. Ya no eres alguien intentando gustar, eres alguien que genera una experiencia emocional distinta. Y eso se vuelve adictivo, porque pocas personas logran hacerlo. Al final, lo que te vuelve inolvidable no tiene nada que ver con ser perfecto, tiene que ver con crear un espacio donde ella pueda ser auténtica, sin sentirse juzgada. Si logras eso, no necesitas frases complicadas ni estrategias exageradas. La conexión fluye sola y sin darte cuenta te conviertes en alguien que ella recuerda, incluso cuando no estás presente. Al final, todo se reduce a una verdad simple. La atracción real no se fuerza, se provoca a través de emociones auténticas. No necesitas convertirte en alguien más, ni memorizar líneas perfectas. Cuando entiendes cómo hacer que una mujer se sienta escuchada, valorada y cómoda siendo ella misma, cambias completamente el juego a tu favor. La mayoría intenta impresionar desde afuera, pero los resultados duraderos nacen desde adentro. Cada interacción es una oportunidad para crear una experiencia distinta, algo que no se olvida fácilmente. Y cuando logras eso, ya no dependes de suerte ni de apariencia. Dependes de la conexión que sabes generar. Aquí es donde muchos fallan. Buscan respuestas rápidas, cuando en realidad todo está en la forma en la que haces sentir a la otra persona. Si empiezas a aplicar esto, notarás cómo las conversaciones fluyen mejor, cómo ella se abre más contigo y cómo la atracción deja de ser algo incierto. No se trata de controlar, sino de comprender. Y cuando comprendes esto de verdad, te vuelves naturalmente magnético, sin esfuerzo, sin presión, simplemente siendo alguien que deja huella.